La clase. Me olvido. Entonces, este organismo se llama la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL. ¿Cuál va a ser el objetivo de la CITEL? Perdón, el objetivo de la clase. Obtener una visión general de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones y ver el papel en el sector de telecomunicaciones y obviamente en qué influye al Ecuador como parte de la CITEL. ¿Qué es la CITEL? La CITEL es un órgano asesor de la OEA en telecomunicaciones y asuntos relacionados con tecnologías de la información y TICs. Es importante conocer que la CITEL es parte de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, donde están todos los países del continente americano. Entonces es un grupo asesor referente a lo que es tecnologías y TICs. Su objetivo es promover y facilitar el desarrollo de las telecomunicaciones en la región y el valor agregado de la CITEL es su carácter intergubernamental con soporte tecnológico en lo que es la industria de las telecomunicaciones y TICs. Vamos a ver lo que es la visión. La visión de la CITEL es la plena integración de todos los estados americanos en la sociedad mundial de la información y la economía digital, con el fin de permitir y acelerar el desarrollo social, económico, cultural y ambiental. Entonces, ¿cuál va a ser la visión de la CITEL? Acelerar lo que es en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito cultural y en el ámbito ambiental. ¿A través de qué? De las herramientas tecnológicas y a través de las TICs y telecomunicaciones. Y su misión, facilitar y promover el desarrollo integral y sostenible de las telecomunicaciones TICs, interoperables, innovadoras y fiables en América bajo principios de universalidad. Aquí vienen dos conceptos muy importantes que ustedes deben saber. Es importante que ustedes conozcan lo que es el acceso universal y el servicio universal. Eso está tanto en nuestra ley de comunicaciones, la ley orgánica de telecomunicaciones, y hay algunos planes por parte del Ministerio de Telecomunicaciones referente al servicio universal. ¿Qué entenderían ustedes como acceso universal? ¿Qué sería acceso universal de las telecomunicaciones? ¿Qué será acceso universal de las TICs? ¿Quién podría ayudarme? ¿Qué entenderían como acceso de las TICs? Eh, Juan Correa levantó la mano. sí, o sea, quería decir que lo que significaría acceso universal es justamente que no haya más que todo, o sea, que sea accesible, que se pueda, que se pueda tener o hacer uso de esa tecnología. Ya. Darwin Toca dice que todos tenemos acceso al servicio. Cristian Ruiz dice que esté disponible para todo el mundo. Milton Licto dice que cualquier persona puede acceder. Ya, todos hablan de que acceso, pero ¿cómo se logra eso a través de la tecnología? ¿Qué tendríamos que desplegar para poder tener acceso a todo lo que nos menciona? ¿Qué tendríamos que desplegar nosotros para tener acceso universal? Ingeniero, disculpe, tal vez como un solo canal o algo que nos permita acceder a todos de manera estándar. Ya. Sí, tenemos que desplegar una comunicación, una cobertura, lo que dicen ahí, y lo que dice Luis Clavón es lo que es acceso universal, es infraestructura. ¿Qué se refiere con acceso universal? A todo lo que es infraestructura de telecomunicaciones, más de enlaces radioeléctricos, inalámbricos, más de enlaces troncales de fibra óptica, más de enlaces satelitales, más de enlaces de comunicaciones por medios alámbricos, por cable, etcétera, ¿no es cierto? Todo lo que es despliegue de infraestructura y desarrollo de infraestructura
Se refiere a acceso universal, especialmente aquí en el país, en el plan de servicio universal. Bueno, ya vamos a hablar. Ahorita que ya vimos el concepto de acceso universal, por favor recuérdense, ¿qué es acceso universal? Es el despliegue de infraestructura. Es todo lo que es despliegue de infraestructura para cubrir, lo que bien dice Milton, cubrir unas zonas que no tienen acceso o que no tienen cobertura. ¿Y ahora qué será servicio universal? Ya hablamos de acceso universal. Ahora, ¿qué será servicio universal de las TIC? Hay un plan hasta del Ministerio de Telecomunicaciones que tiene que cumplirse hasta el 2021. ¿Pero qué será servicio universal? ¿Qué será servicio universal de las TICs? ¿Quién nos puede ayudar con eso? Cualquier idea que tengan, cualquier comentario es válido. ¿Qué será servicio universal de las tecnologías? Ya hablamos de acceso universal, que es el despliegue de infraestructura. ¿Qué será servicio universal de las TICs? ¿Quién nos puede ayudar? Veamos, un compañero que nos ayude. Comencemos por el último. Darwin toca. Inge, tal vez puede ser referente a lo que es los accesos que tienen limitado tal vez una población. Ya, perfecto. Pero ¿qué accesos? ¿Qué servicios? En este caso, lo que tendría que ver con cobertura, infraestructura como telefonía o servicios de internet, las limitaciones Ya, que muchos de los pueblos, incluso aquí en el Ecuador, pueden tener. ya. Franklin Kangawamin dice, facilitar el acceso universal, especialmente a la población que carece de dicho acceso a que tenga limitante, que tenga un servicio con alta disponibilidad. Bueno, ya me han dado algunos conceptos que son válidos, pero ¿qué es servicio universal? Nosotros como ingenieros siempre pensamos que es servicio universal, es dar internet, dar telefonía fija, etcétera, ¿no es cierto? Datos. Pero nosotros ya tenemos que cambiar esa mentalidad y pensar que ya estamos en el siglo XXI. ¿Qué nos dice Christian Ruiz? El servicio universal es el conjunto de servicios de tecnologías de la información y comunicaciones TIC que deben prestarse a todos los usuarios garantizando su acceso a condiciones de calidad y precios justos con independiente de su localización geográfica. Sí, ese es el concepto que en algún lado leí también. Pero, ¿qué es servicio universal? Nosotros siempre vemos que servicio universal es ese concepto está ya lo vamos a ver. Pero, ¿qué es servicio universal para que se entienda? Nosotros siempre pensamos que es dar internet y dar datos y dar telefonía, dos servicios. Pero nosotros ya tenemos que cambiar esa mentalidad, ¿no? El uso de las TICs, nosotros podemos dar varios servicios. Ahorita en la actualidad se están dando lo que es telemedicina, teleeducación, teletrabajo, e-commerce, e-government. Entonces, estos son todos nuevos servicios que se están dando a través del Internet. Son a través del acceso a las TICs. Si no tuviéramos el acceso, la infraestructura primero de Internet de banda ancha, no podríamos dar el acceso a las tecnologías de la información. Correcto, lo que nos dice el compañero, ¿no? Es el acceso o el conjunto de servicios que se da a través de las TICs. Pero ¿qué servicios ya se dan en la actualidad? Ya no hay que solo pensar como ingenieros que es despliegue de infraestructura, pongo mi radio base o pongo mi antena o pongo mi torre y doy todos los servicios como internet, datos, etc. No, y hay que ir pensando ya en este siglo que ya se están dando otros servicios que mundialmente están desplazando a los anteriores, ¿no es cierto? Como el teletrabajo. Ahorita por el coronavirus habrá gente que estará trabajando por el teletrabajo, gente por la educación, que ya como ahorita estamos teniendo teleeducación por el acceso por el internet. Hay temas de gobierno en línea y hay trámites que se hacen a través de línea, lo que recién el registro civil dijo que podríamos hacer varios trámites a través de línea, etcétera, ¿no? Entonces,
la parte positiva del coronavirus ha sido que ha desplegado más los servicios de telecomunicaciones que ya existían a nivel mundial, pero que no eran desplegados en su mayoría, a lo menos en los países como Ecuador. Entonces, eso es la diferencia entre acceso universal y servicio universal. Acceso, despliegue de infraestructura, servicio universal es el conjunto de servicios que se dan a través de las TICs y hablamos de algunos ejemplos de las TICs. ¿Qué será? Ahí viene la parte que menciona el concepto, ¿no es cierto? Que dice garantizando su acceso bajo condiciones de calidad y precios justos. Entonces ahí viene el otro concepto, equidad y asequibilidad, ¿no? Equidad, que todos sean el servicio por igual para todos, ¿no? Independientemente de la condición económica que nos encontremos. Entonces las telecomunicaciones tienen que llegar a todas las partes del mundo, especialmente aquí también en el Ecuador. Y asequibilidad es que esté disponible la infraestructura, ¿no es cierto? Lo que dice ahí, independiente de su localización geográfica. Entonces, todos estos conceptos vienen de un marco regulatorio internacional y así también lo está mencionado en nuestra ley de telecomunicaciones. Vamos a hablar ahora de la importancia de lo que es las TICs en las telecomunicaciones y en lo que trabaja la CITEL a nivel regional, en el crecimiento económico. El ancho de banda o el despliegue de mayor ancho de banda en un país influye en el Producto Interno Bruto de cada país. Eso hay varios estudios del Banco Mundial, del FMI, de la CELAC, etcétera, de varios organismos internacionales. Y hay un estudio también aquí regional donde dice que con un incremento del 10% en el Ecuador aumenta en 0,53 o 54% lo que es el Producto Interno Bruto en el Ecuador. Entonces, el ancho de banda, el despliegue de infraestructura de redes de banda ancha, influye también en la economía de cada país. Ya les puse un ejemplo, ¿no es cierto? Aquí en el país hay un estudio que por el aumento de ancha banda aumenta en 0,54 el Producto Interno Bruto. Por eso hay que hacer mecanismos que mejoren lo que es el despliegue de esta infraestructura. Aquí en el Ecuador se considera ancho de banda a la velocidad superior a 1 Mbps, según los reglamentos y la normativa que existe aquí en el país. Con 1 Mbps en la actualidad ya no es suficiente para considerarse banda ancha, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí ya que para ver Netflix necesitamos básicamente 3 megabps, 4 megabps, para tener ya en HD más de 10 megabps, y así hay servicios. Y la normativa mundial ha ido cambiando. Lo que es en los países vecinos, Colombia considera el mínimo para considerarse banda ancha es 20 megabps. Perú lo considera 4 megabps, Estados Unidos sobre los 25 megabps, en la Unión Europea sobre los 30 megabps. Entonces, nuestra normativa hay que irla actualizando y para que vaya de acuerdo a la conformidad, porque es un servicio que va cambiando con el tiempo, que no es estático. ¿Y eso qué influiría si la normativa ya dice que sería un ejemplo sobre los 15 megabps? Eso apalancaría para que los proveedores de Internet ya ofrezcan servicios de mayor ancho de banda y comercialicen servicios de ancho de banda superior a los 15 megabps. Ya no podrían decir que si te doy un ancho de banda de 1 megabps, ya es ancho de banda. Entonces, todo eso influye en que, primero, los proveedores den mayores planes de Internet, que hagan mayores inversiones en lo que es infraestructura, porque va a haber mayor consumo, ¿no es cierto? Entonces, eso influye también en el crecimiento económico. ¿Quién me puede decir la importancia de las TICs en generar nuevos empleos? ¿Cómo influiría las TICs en la generación de empleos? ¿Quién me puede dar algún ejemplo? ¿Cómo influiría las TICs o las telecomunicaciones para generar nuevos empleos?
Porque quizás así como las tecnologías van evolucionando, pues nosotros también. Entonces, por ejemplo, ahora se requieren crear nuevos sensores que cada vez tengan nuevas cosas, nuevas tecnologías, nuevas opciones, quizás enfocadas a diferentes servicios para la sociedad. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el deporte. Entonces, si vamos innovando, obviamente y vamos a ir necesitando más gente o más personas que hagan esta innovación, porque la innovación no se hace sola, creo Ya, yo. perfecto, sí. Si vamos a hacer nueva tecnología en el país, necesitamos más gente especializada en hacer esa infraestructura. Sí, sería un ejemplo. ¿Qué más? ¿Cómo sería otro ejemplo para que las telecomunicaciones y las TIC generen nuevas plazas de trabajo? Teletrabajo, dice. Bueno, el teletrabajo es una herramienta, ¿no? No genera nuevos puestos de trabajo, es una herramienta que utilizamos ahorita, por ejemplo. Pero no es que el teletrabajo genera nuevas plazas de trabajo. Dice generación de empleo, dice. Lo que dijo la compañera sí es un ejemplo válido, ¿no? Si vamos a innovar en el país en tecnología, entonces eso necesita gente especializada y generaría nuevos puestos de trabajo en lo que es las TICs. Pero ¿qué más? ¿Qué pasa en nuestro país cuando una telefónica internacional viene y despliega infraestructura? ¿Qué necesita? Cuando cualquier telefónica o cualquier empresa internacional de telecomunicaciones invierte en un país y necesita desplegar infraestructura en todo el país, ¿qué va a necesitar? Mano de obra, ¿no es cierto? Entonces necesita los técnicos, los que van a hacer la infraestructura, necesita los ingenieros especializados en esa área, necesita toda la parte de generación, de proyectos, de infraestructura, de mantenimiento, de soporte. Entonces, todo eso se llama mano de obra local, ¿no es cierto? Esos son empleos directos. ¿Y cuáles serán los empleos indirectos que generan las TICs? Ya hablamos del empleo directo, ¿no? Con los ejemplos. ¿Y cuál será un ejemplo de generación de empleo indirecto? Inge, no sé, tal vez la parte legal, como puse en el chat, para saber si llega una empresa extranjera al país, pues deben saber cuáles son las normativas y para eso deben contratar personal, pues que sepa de Claro, eso. ¿no? No contratan un buffet para establecerse ese es un trabajo indirecto, sí, obviamente. Ventas de servicio, comida, obviamente, ¿no? Todos esos servicios. Una clase me dijo un compañero, los restaurantes que están al lado de las instalaciones de las torres, obviamente sí, es un trabajo indirecto, porque los técnicos tienen que alimentarse y sería una buena idea tener al lado de donde se trabaja, es una generación de empleo indirecto. Otro ejemplo de generación de empleo indirecto, los que venden los insumos para la fabricación de las torres. Todos esos insumos también generan empleo indirecto, ¿no es cierto? Hasta el que genera el que necesitamos, hasta las amarras para amarrar los cables de fibra o los de coaxiales o los que sean. Esos son todos empleos indirectos, lo que es transporte, comida, venta de servicios, etcétera, ¿no es cierto? Todos esos son empleos indirectos que también generan las telecomunicaciones. Productividad. ¿En qué influirá el tema de productividad? Ustedes saben que los sectores productivos de aquí en el país o en toda parte del mundo son la agricultura, la ganadería, etcétera, ¿no es cierto? Esos son sectores productivos. ¿Cómo las TICs pueden ayudar a los sectores productivos? ¿Cómo las TICs ayudará a los sectores productivos? Milton Licto. No sé, de los sectores productivos tal vez se refiere al, qué sé yo, al campo y las TIC podría ayudar a los que trabajan ahí, con, qué sé yo, para revisar insumos, cómo mejorar sus cosechas, etcétera. No. Ya, sí, mejorar. Las TICs ayudan a mejorar sus cosechas. ¿Cómo harían un ejemplo para mejorar cosechas? ¿Cómo harían para mejorar las cosechas? Ofrecer mejorar sus riegos, correcto, ya. ¿Cómo harían? Pero ya técnicamente, ¿no? Técnicamente, ¿cómo harían ustedes? Hay una tecnología que está a nivel mundial ahorita de moda y que se utiliza mucho para el tema de la productividad. Controles de temperatura, ya todo eso es, ¿no es cierto?
¿Cómo se llama la tecnología, no es cierto? Yo tengo un sensor que se conecta al Internet. ¿Cómo se llama esa tecnología? El Internet de las cosas, ¿no es cierto? Entonces, el Internet de las cosas está revolucionando el mundo. Actualmente no hay una normativa, pero ya se utiliza en el mundo, ¿no es cierto? Yo tengo un sensor en mi agricultura y yo con ese sensor puedo, que sea un sensor inteligente que se conecta al Internet. El Internet se puede conectar a una base de datos o a una Big Data y toma la mejor decisión de acuerdo al pH de la tierra, de acuerdo a la mejor época que tengo que hacer mi cosecha. Abro el tema de los riegos para mi cosecha, dependiendo de la cantidad de humedad que hay, para ver mi tema de productividad y mejorar la productividad de mi cosecha en este ejemplo que les pongo. Más adelante ya habrá la inteligencia artificial donde ya no intervenga la parte humana. Entonces todo esto ha ido revolucionando, ¿no? Y ahorita se habla mucho del Internet de las cosas. El otro día me decía un compañero que había aquí en el Ecuador sensores para controlar el ganado bovino. Tenían unos sensores y mediante los, ¿cómo se llaman los equipos que vuelan? Ese fue el nombre ahorita. Mediante los drones podrían controlar el tema de los ganados para que no se pierdan. Entonces son temas de que las tecnologías ayudan a la productividad, ¿no es cierto? Entonces eso se llama el Internet de las cosas y eso está innovando a nivel mundial el tema de la productividad, el tema de la ganadería, mejorar la productividad en un país, mejorar en este caso el tema de las cosechas, ¿no es cierto?, de la agricultura. Entonces eso influye bastante en drones de fumigación, correcto, ¿no es cierto? Entonces las TICs ayudan mucho a la productividad actualmente y a futuro ya lo harán, lo conoceremos normalmente que eso lo hagan en la actualidad. Y finalmente, ¿cómo ayudaría las TICs en la inclusión social? ¿Quién me puede dar de la inclusión social? ¿Cómo ayudaría las TICs en inclusión social? Eso ya hablamos un poquito, ¿no? Pero bueno, para repetir, ¿cómo ayudaría en inclusión social las TICs? En telemedicina, ¿no es cierto? Telemedicina, generando nuevos ambientes de enseñanza y aprendizaje, ese es un buen ejemplo, con facilidad de servicios. Facilidad de servicios, lo que se conoce como e-government o gobierno en línea, ¿no es cierto? Hacer todos los trámites de línea para que una persona no se movilice hasta la capital o hacia la cabecera cantonal. Lo que pasa actualmente o lo que pasaba antes, ¿no? Una persona que estaba en un pueblo refundido en el oriente o en alguna parte del país tenía que salir a la capital de su provincia. Había gente que tenía que viajar hasta Quito a hacer sus trámites en línea. Entonces, eso facilita el tema de los servicios, lo que es el e-government. ¿Y qué será? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Ya hablamos de telemedicina, teleeducación. ¿Qué será el e-commerce o en tema de comercio o negocios? ¿Cómo que es fácil? Un ejemplo en lo social, ¿no? ¿Cómo podrá ser en la inclusión social el tema del e-commerce? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Ya el globo, los repartidores de globo. Bueno, ese es un comercio, ¿no? Pero estamos hablando en la parte de inclusión social ahorita, las TICs. Esto es un e-commerce, pero ya comercial, ya es de empresas, ¿no es cierto? Pero estamos hablando cómo ayudaría en lo social. Todo lo que hemos hablado ahorita es de lo social, ¿no es cierto? Dice el tema inclusión social, para que ayudar a la inclusión social. ¿Cómo haría las TICs? Préstamos bancarios, no tanto, porque es e-commerce, viene con la parte comercial, ¿no? No con la parte financiera. Ingeniero, creería yo con lo que estamos pasando en la actualidad, las aplicaciones que existen para la adquisición de alimentos, por ejemplo, algunos centros de distribución de víveres han creado aplicaciones para Bueno, ahorita por la poder. emergencia sí es algo social, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene los teléfonos inteligentes?
Esa es la respuesta a lo que dice Marco Kais, ofertando sus productos a través de la red por intermedios, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría? Les pongo un ejemplo, el artesano que está en Cuenca que hace sus joyería. Él podría ofertar sus productos a través del Internet y vender en línea, ¿no es cierto? Esa es una herramienta donde el e-commerce o el comercio en línea ayuda en inclusión social. El carpintero, el que hace muebles, ¿no es cierto? El que hace muebles o hace artesanías como figuras, etcétera, y poder ofertarlas o a promocionarlas a través del Internet y que se pueda vender a nivel mundial. ¿Qué pasa con las personas gringas que vienen al país, no es cierto? Les gusta las artesanías que hay aquí, ¿no? Esas artesanías que hacen a lo menos en la parte central, Sierra Central. Entonces, sería que el Internet ayude, las TICs ayuden a ofertar sus productos a nivel internacional, ¿no es cierto? Entonces, eso ayudaría en lo que es la inclusión social, por poner un ejemplo. Inge, una consulta o Dígame, una duda. dígame. Claro. Las redes sociales puede ser parte de la TIC, ¿no? Porque mediante redes sociales también nosotros hacemos ventas y adquisiciones. Claro, las redes sociales son un servicio que se da a través de las TICs, obviamente. Y ahora las redes sociales ayudan más que el comercio en línea. Ahora las redes sociales se enfocaron y vieron el negocio que el negocio está en vender los productos a través de la línea. Es lo que pasa en Facebook, ¿no? Facebook ya puso el Marketplace y donde el Marketplace tiene ¿cuál creen que tenga más llegada? ¿El Marketplace o el Mercado Libre? ¿Cuál es la red que se despliega más a nivel mundial? ¿El Facebook o el Mercado Libre? El Facebook. Facebook, ingeniero. Obviamente, ¿no es cierto? Dicen que yo me fui a una charla un día que el Facebook es la principal herramienta a nivel mundial que sirve para comercializar los productos. Les hago una pregunta. Ustedes a lo que se levantan, ¿qué es lo primero que hacen? Aparte, ya me van a decir abrir los ojos, sentarme, etcétera. ¿Qué es Facebook. lo primero que hacen? Echarle un ojo al Facebook. Eso, ya ve. Entonces, el Facebook es la primera herramienta para comercializar productos. Les prometo que ustedes, o si no, la gran parte, lo primero que hace es estirar la mano, medio dormido, coge el celular y está ahí viendo lo que está ahí, ¿no es cierto? Entonces, el Facebook es un medio para comercializar productos y ahí es enfocado el negocio de Facebook, ¿no? Hay unas herramientas de Facebook enfocado industrialmente y hay un departamento de Facebook que hace ya cómo te pueden ayudar a mejorar tu empresa y cómo mejorar tu productividad. Y bueno, ya, pero eso ya es otro tema que no tiene que ver con la clase. Uno dice apagar la alarma, ¿sí? Correcto, como hoy día. Estados miembros. Los Estados miembros de la CITEL son todos los países miembros de la OEA, entonces la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos, todos los países miembros son todos los que forman el continente americano, que son más de 110 miembros asociados. Y más de 110 miembros asociados del sector privado. Les dije que la industria privada era el sector principal porque son los que generan las nuevas tecnologías, igual en la CITEL. Financiamiento, el 70% del fondo regular de la OEA y el 30% de las aportaciones de los Estados miembros. Así es como se financia. Ahí está cómo están los miembros, todo el continente americano y varias empresas que están en el país y a nivel del continente, como Telefónica, Cisco, América Móvil, AT&T, Ericsson, etcétera, ¿no es cierto? Todos los Google, etcétera. Todos ellos son partes de la CITEL. Principales funciones de la CITEL: desarrollo de propuestas interamericanas para la conferencia, asambleas de la OIT. Entonces, como yo les dije, ¿no? Nosotros llevamos propuestas interamericanas. ¿Qué quiere decir? Propuestas del continente americano hacia la OIT, que corresponden a la región. Son propuestas que llevamos como sector o como continente americano hacia la OIT. Diseño e implementación de políticas públicas que promueven el uso de las TICs y que maximizan el impacto económico y social de las tecnologías para alcanzar las metas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. ¿Alguien ha oído escuchar lo que es la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible?
¿Alguien ha oído? ¿Alguien ha escuchado? No, Inge. Ya. Entonces vamos a ver qué es ahorita la agenda. Voy a ponerles un video ahorita y ustedes al finalizar el video van a ver 17 objetivos que tiene la agenda, ¿no es cierto? Que se llama ODS. La ODS bueno, en pocas es un acuerdo internacional por todos los países para cumplirlo hasta el 2030, pero van a haber 17 objetivos y al finalizar la clase vayan pensando, viendo cada objetivo, ejemplos de que las TIC pueden ayudar a cumplir esos objetivos. Déjenme, les pongo un video para que vayan viendo qué es la Agenda 2030, que también participa lo que es el Ecuador. Denme un ratito, déjenme ver dónde está. Dame un segundito para compartirles. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Compartir. Entonces ahí está mi pantalla. Les voy a poner un video de la Agenda 2030. Y vayan pensando cómo pueden las TICs ayudar a cumplir estos objetivos. No ayudará en todos, pero sí en la gran parte. Y eso es una también de las metas de cada país que forman, ¿no es cierto? Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos. Gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Listo. Entonces, ya vieron ahí los 17 objetivos que tiene lo que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. De todas las 17 ODS, ¿quién me podría dar un ejemplo en que las TICs pueden ayudar a cumplir algún objetivo en específico? ¿Quién me puede decir? ¿Algún ejemplo, algún tema de que las TICs pueden ayudar a cumplir el tema de los objetivos de la Agenda 2030? Había uno de los objetivos que indicaba buena salud. Entonces, como ya hemos venido hablando, puede ser que la TIC nos ayude con telemedicina para que todos tengan acceso a estar siempre, en buena salud y disponer de un servicio. Entonces, la telemedicina es una buena opción para que todos puedan ya estar en ese sistema, ¿no? Perfecto, ¿no es cierto? La telemedicina es una. Hay un proyecto en Perú donde unen varios centros pequeños de salud, centros de salud, y lo unen a través de redes gratuitas hacia un centro grande o un hospital. Y estas comunidades que están en el oriente, que están en el río, no me acuerdo del río que separa entre Ecuador y Perú, pero ahí creo que es el río Pastaza, no me acuerdo. Bueno, está ahí unas comunidades asentadas en las orillas en la cuenca del río, y esas comunidades, hay un proyecto en Perú que ya está actualmente funcionando. Todas estas comunidades tienen un centro de salud pequeño donde pueden comunicarse a través de la telemedicina a un doctor en el centro, en el hospital más grande, ¿no? Que está ubicado en una cabecera cantonal. Entonces, ese es un ejemplo de telemedicina que está ayudando, ¿no es cierto? Como por ponerles un ejemplo, dicen inclusión académica. ¿Ya? ¿Cómo sería en la parte académica la inclusión? ¿Cómo ayudaría a las TICs? Daniel Reyes dice inclusión académica. Un ejemplo que las TICs ayude a eso. Mediante clases virtuales. Ya lo que es teleeducación, Ajá, ¿no es cierto? sí. Ya, perfecto. Yo una vez vi un proyecto donde había unos access point que se podían colocar en las escuelas, y estos access point daban acceso a internet, ¿no? Pero aparte de eso, el access point se comunicaba mediante satélites a repositorios internacionales de bibliotecas virtuales, aplicaciones virtuales para la enseñanza, ¿no? Entonces es un tema
de inclusión académica que menciono. Energías renovables, dice Paul Tipse. ¿Cómo sería un ejemplo de energías renovables? ¿Cómo un ejemplo que las TICs ayude a eso? Por ejemplo, serían por ya no abastecernos a través de las energías o de la electricidad que conocemos comúnmente, sino de los paneles solares y Ya. de los... No ser dependiente de las energías mediante recursos fósiles, ¿no es cierto? De los que son contaminantes, sino renovables, lo que dice paneles solares, perfecto, sí, ese es un ejemplo de energías renovables. Yo les voy a poner uno, a ver si ustedes me ayudan. ¿Cómo es? Dice ciudades sostenibles. Las ciudades sostenibles va de apalancada de las ciudades inteligentes. ¿Cómo ayudaría? O denme ejemplos de ciudades inteligentes. Se habla mucho ahorita de ciudades inteligentes, ciudades inteligentes, ciudades inteligentes. Yo he visto varios proyectos de estudiantes de aquí de la Universidad de Israel que me parecen muy interesantes. Un estudiante planteó hacer, monitorear las luces eléctricas mediante un monitoreo centralizado y ver cuando una luz eléctrica del alambrado público se quema para hacer más rápido el cambio de ese alambrado. Eso hace que una ciudad sea inteligente. Otro compañero de la Universidad de Israel está haciendo un monitoreo de las bicicletas del municipio para que no se pierdan. Él está planteando que se pierden las bicicletas porque no hay un monitoreo. Entonces él, mediante un monitoreo geolocalizado, iba a saber dónde estaban las bicicletas. Entonces son dos ejemplos de ciudades inteligentes que les sirvió para hacer temas de titulación o proyectos para proyectos integradores. ¿Cuáles más ejemplos se les ocurriría para ciudades inteligentes o ciudades sostenibles? ¿Qué ejemplos más se les ocurriría? Automatización de los hogares, ya lo que es domótica, ¿no es cierto? Mediante la domótica se puede automatizar los hogares. Perfecto, si es un ejemplo. Otro. De estas de las ciudades inteligentes pueden sacar un montón de temas que ustedes quieran hacer. Cualquier montón de temas. El otro día me mencionaron como 10 temas. Pero ustedes, ¿qué más podrían hacer para que una ciudad sea inteligente? Habla mucho de ciudad inteligente, pero ¿qué en verdad es ciudad inteligente? ¿Cómo podemos ayudar a que una ciudad sea inteligente? Estacionamientos inteligentes, perfecto, ¿no es cierto? Estacionamientos inteligentes. Un compañero hablaba de poner cámaras donde detectábamos que se parqueaba un tema de un carro y mediante tarjetas de NFC podíamos ver el tema de la facturación. Automatizar el pago que debemos de hacer a los usuarios al usar el transporte público, correcto, ese es un buen ejemplo. Yo me sorprendí cuando fui a Estados Unidos y vi que en la parada del bus, yo estaba en una parada del bus en Estados Unidos y el bus que yo tenía que coger decía, su bus está por llegar en 2 minutos. Salió un letrero ahí, en esos que hacen con barrido de matriz, de esos que hacen con esos en la parte de atrás. Decía, su bus está por llegar en 2 minutos. Y en 2 minutos el bus giró la esquina y llegó exacto a los 2 minutos. Luego lo que me subí el bus era con tarjeta electrónica y el chofer nunca tiene contacto con los usuarios. El chofer tiene un panel que separa con los usuarios, nunca tiene contacto. Entonces de ahí tenían un tema de tarjeta. Había un compañero que me mencionaba que estaba haciendo un proyecto también, que ahorita me acuerdo, decía que él podría hacer la facturación mediante la cámara y hacer también un control. Entonces son temas que hacen que mejore el vivir de las personas, ¿no es cierto? Conectar y desconectar alarmas de seguridad en las viviendas. Conectar y desconectar alarmas de seguridad en la vivienda. ¿Cómo sería ese? Estamos hablando de ciudades inteligentes. Utilización de paneles solares en hogares y edificios. Ya, perfecto. Eso va también de la mano de la energía renovables, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un montón de temas que se pueden añadir a lo que es ciudades sostenibles e inteligentes. Entonces, unificación de servicios para un solo fin, ¿sí? Obviamente, ¿no? Pero ya se tendría que plasmar en temas tecnológicos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer el monitoreo? ¿Cómo vamos a hacer el control? ¿Cómo vamos a hacer, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso
deberían hacer el tema de que las ciudades sean inteligentes. Entonces, al hablar de ciudades inteligentes no es solo que estén conectadas al Internet, ¿no es cierto? Sino que todos estos servicios que se da a la ciudadanía sean servicios inteligentes, automatizados, con sensores, y luego ya ir a una Big Data, luego ir ya a la inteligencia artificial. Entonces, todo esto va a revolucionar el mundo. Entonces, hay que tener también en cuenta, y a veces les puede servir por temas de titulación, si quieren hacer algún tema, como ya les he mencionado algunos. ¿Qué más? Otras funciones de la CITEL. Ya vimos el de la Agenda 2030, ahora vamos a ver otros temas. La armonización y ampliación del uso, cobertura y penetración de las TICs. La penetración de las TICs quiere decir el uso de cuántos hogares en una parte de cualquier parte del mundo tiene acceso al Internet, acceso a telefonía móvil, etc. Entonces eso se llama penetración. El Arcotel saca varias estadísticas donde dice el porcentaje de penetración de todos estos servicios en la página del Arcotel. Desarrollo de capacidades digitales, cooperación técnica, transferencia de tecnología, Alianza 2030, lo que ya vimos, ¿no es cierto? Importancia de la CITEL para los ciudadanos de América. La infraestructura de la TICS ha traído mucha inversión y generado importancia e ingresos fiscales, obviamente, ¿no? Si viene una empresa y va a implementar su infraestructura, ¿qué va a generar, no es cierto? Genera ingresos fiscales porque tiene que pagar impuestos. Las TICs incrementan la rendición de cuentas, transforman y amplían servicios de zonas favorecidas, ya hablamos, ¿no es cierto? El crecimiento sostenible a largo plazo solo se logrará con la digitalización de la economía. ¿Quién me puede dar ejemplos de digitalización de la economía? ¿Cuál será un ejemplo de que la economía está digitalizada? Dinero electrónico. Perfecto, el dinero electrónico es uno, ¿no? Ahora hablan de la billetera electrónica. Otro compañero me decía el Bitcoin. Entonces, esto es digitalizar la economía. ¿Qué más? La tecnología impacta en el aumento del PIB. Ya hablamos que un aumento del ancho de banda tiene un impacto en el Producto Interno Bruto de cada país. Fomentar y fortalecer políticas y marcos regulatorios que promuevan la competencia, la inversión, la innovación, la calidad, los derechos de los usuarios y las asociaciones públicas y privadas. Entonces hay que fomentar políticas para la competencia, la nueva inversión, la innovación de tecnología, para la calidad de los servicios, pero habla algo de los derechos de los usuarios. Ustedes como derechos de los usuarios, cuando contratan un servicio de Internet, deben pedir por lo menos 3 cosas que yo pediría, ¿no? Si yo contrato un servicio de Internet. Hay 3 cosas fundamentales que uno pide como usuario. ¿Qué pedirían ustedes cuando contratan un servicio de Internet? Por ejemplo, que se cumpla el SLA. El SLA, ¿no es cierto? Aunque eso va, el SLA, les prometo que no han de haber leído nadie ningún contrato, ¿no es cierto? El SLA también va para las corporaciones cuando son servicios corporativos, pero el SLA también está para los servicios tipo home, pero ninguno ha de haber leído un SLA en su contrato, más que seguro que han de haber firmado. Pero ¿cuáles 3 fundamentos principales ustedes piden? Y toda ley va a estar amparada en los derechos de los usuarios. Nadie menciona, pero ¿cuáles serían los 3? Ustedes contratan un servicio de Internet y ¿qué esperan que su servicio de Internet sea? ¿Qué esperan? Que sea óptimo y se adapte a las necesidades que requiero como usuario. Ya, óptimo, eficiente. Eso va enfocado a la calidad, ¿no es cierto? La calidad es 1. 24/7, perfecto, Milton Licto. ¿Qué es eso de 24/7? La disponibilidad, que mi servicio siempre esté siempre disponible, independientemente de la hora, la fecha que yo utilice, eso es disponibilidad. Que cumpla la velocidad va referente a la calidad, ¿no es cierto? Que si yo contrato 10 no me den 1 mega. Entonces eso va a la calidad. Ya hablamos la calidad, ya hablamos la disponibilidad, 2 cosas fundamentales que ustedes quieren como usuario. Aparte del costo, hablando técnicamente, ¿qué más? Falta una. ¿Qué es importante también? Ustedes buscarían un medio que sea seguro para sus datos personales, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? El tema de... Confidencialidad. Perfecto, el tema de seguridad o ciberseguridad que se conoce actualmente. Esos son los 3 temas fundamentales que uno pide como usuario, ¿no? Que tenga una calidad de acuerdo a lo que yo contraté,
que sea disponible, que los 365 días esté disponible, ¿no es cierto? Deberían ofrecerme, por eso hay niveles de disponibilidad de servicio. Y también hay el tema de seguridad, que mi información, no el tema de lo que dice la compañera, ¿no? El tema de que mi información no sea vulnerable. ¿Qué más? Dice, promueve la creación de capacidades digitales y contenidos relevantes, implementa impresión de inclusión social, lo que ya hablamos también bastante. Vamos ahora sí a ver la estructura. Hemos hablado mucho de ya cómo las funciones de la CITEL, la importancia de la CITEL en las TICs. Ahora vamos a ver cómo está el tema de las estructuras en la CITEL. Está formado por su asamblea general de la CITEL, donde están todos los países miembros, el cual elige el comité codirectivo permanente, que está conformado por 13 países. La Secretaría de la CITEL es un ente sumamente administrativo, y como la UIT estaba dividido en 3 sectores, en cambio la CITEL solo está dividido en 2. El Comité Consultivo Permanente, que habla todo de política y regulaciones de las telecomunicaciones y el desarrollo de nuevas tecnologías. En pocas, este Comité Consultivo Permanente 1, hagan una relación, es como el sector de desarrollo y de normalización de la OIT. Y el Comité Consultivo Permanente 2 habla de radiocomunicaciones, todo lo que usa el espectro radioeléctrico, el uso eficiente del espectro radioeléctrico. Así está dividido la CITEL, así es su estructura. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Funciones de la Asamblea. Establecer políticas para el cumplimiento de los objetivos. Elegir el comité permanente, ¿no es cierto? El comité consultivos permanentes. Elegir a sus miembros. Aprobar el ingreso de nuevos miembros de la CITEL que no sean parte de Estados americanos. Promover las modificaciones del estatuto. Ya saben, el estatuto, ¿qué va a tener? Las políticas de estructura, las estrategias y la parte financiera. Y aprobar el reglamento de la CITEL. El Comité Directivo Permanente, que es elegido a través de la Asamblea, es un ente sumamente directivo, el que va a dirigir la Asamblea durante ese periodo. En el 2018 al 2022 se eligieron que la presidencia va a llevar a Argentina, la vicepresidencia Colombia, y los miembros serían estos de aquí. Me hacían una pregunta en el anterior curso. Si la Asamblea es del máximo orden, ¿quién dirige la CITEL? La CITEL va a dirigir la presidencia de la Argentina, ¿no es cierto? Porque él es el presidente. Él va a dirigir cuando haya asambleas, reuniones, etcétera. Entonces es el que es un ente directivo. El órgano mayor es la asamblea donde están todos los países, ¿no? Está Ecuador. Ecuador envía un representante que sería el ministro de Telecomunicaciones o un delegado, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿quién dirige en sí? La presidencia que se elige en esa época, en el 2018, está en Argentina. Funciones del comité directivo. Adoptar las medidas de carácter urgente que no puedan postergarse hasta la celebración de la próxima asamblea, las cuales permanecerán vigentes hasta que la asamblea de la CITEL pueda considerarlas. Entonces, si hay una medida que hay que hacerla de carácter urgente, la adopta hasta que sea ratificada por la asamblea. Representar a la CITEL por medio de su presidente en algún otro miembro del comité directivo permanente en reuniones, conferencias mundiales, regionales, etc. Con la colaboración de la Secretaría, elaborar estudios, proyectos de convenios y tratados interamericanos, crear las comisiones técnicas y de grupos de trabajo que considere necesario, y en el marco de los objetivos de la CITEL, planificar y coordinar las actividades interamericanas. Entonces es un ente directivo, ¿no? Él es el encargado de cumplir toda la planificación que se realizó en las asambleas. Entonces, él es un ente sumamente directivo. ¿Qué más? ¿Qué otras funciones? Cumplir las decisiones de la asamblea de la CITEL, lo que ya les había mencionado. Determinar la fecha de la celebración de reuniones ordinarias y extraordinarias, ¿no es cierto? Él va a dirigir las reuniones y las asambleas, entonces él es el que genera eso, ¿no? Va a generar las nuevas fechas, etcétera. Preparar los anteproyectos del temario de las reuniones ordinarias y extraordinarias. Entonces, todo tiene una planificación. Entonces, en el 2022, cuando ya se genere la nueva asamblea, entonces de ahí ya tendrán un plenario que van a ser discutidos y que van a ser sometidos a consideración de todos los Estados miembros, entre ellos Ecuador.
Proponer a la Asamblea de la CITEL las modificaciones que consideren necesario introducir en un estatuto y reglamento. Puede decir que quieren generar nuevos grupos de trabajo para tratar un tema específico que esté en actualidad, ¿no? Y que afecte al continente respecto a las tecnologías. Establecer un programa de trabajo para la Secretaría y la Presidencia de la CITEL para fin de cumplir las decisiones de la Asamblea. Su estructura tiene varios grupos de trabajo. Tiene la Coordinación General de Desarrollo de Recursos Humanos, un grupo de trabajo sobre el plan estratégico de la CITEL, un grupo de trabajo preparatorio para las reuniones del Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿no es cierto? Cuando vamos a las reuniones de la OIT, entonces tienen que haber un grupo que prepare qué vamos y qué van a ir a realizar allá. Grupo de trabajo preparatorio para las conferencias y asambleas a niveles mundiales realizadas por la OIT. Grupo de trabajos sobre sostenibilidad financiera, para que no, un tema ya sumamente financiera, y un grupo ad hoc sobre resoluciones y decisiones y recomendaciones. Este es un grupo más de seguimiento para verificar que se haya cumplido la planificación en esos 4 años que está como presidente o como está establecida el Comité Consultivo Permanente. Listo, ¿alguna pregunta hasta ahí? Antes de ver el primer grupo, el primer sector que hablábamos, ¿no? El Comité Consultivo Permanente 1, que habla de políticas y regulaciones de las TIC y normalización de nuevas tecnologías. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Darwin Toca levantó la mano. Sí, dígame. Inge, dentro de esta agenda que se habla y de los servicios y mejoras que se plantean dentro de los acuerdos, ¿cuál sería la limitante en nuestro país para poder ofertar o por qué muchas de las veces las operadoras no pueden ofertarnos un servicio de internet libre, por ejemplo, en los smartphones? A ver, un internet, ¿qué pasa aquí en el país con los datos de telefonía comparado con otros países? O sea, son limitados, ¿no? Por ejemplo, en Perú ellos tienen servicios de internet móvil, sería en este caso, ilimitadamente y no son muy altos los costos. Eso, ahí es el principal problema aquí en el país. ¿Cuánto vale un mega aquí comparado con Perú o comparado con Argentina? Es muchamente más caro aquí en el país. ¿Y cómo se pone el tema de costos de aquí en el país? Es el tema de precios. Estamos en un país de libre competencia, de libre mercado, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién lo genera el verdadero valor de aquí? Lo genera el mercado. Entonces, ¿qué es lo que busca el país como tal? Generar proyectos para bajar estos costos, como el ministro de Telecomunicaciones salió a decir que el tema de los costos en el país son muy altos en los datos y que se está viendo planificaciones para bajar. Entonces, esto ya el tema financiero de las empresas, el tema de los planes que usted nos menciona, no lo genera a nivel regional una política, porque como ustedes saben, el tema de ofertar un servicio lo hace el mercado. Y como yo les pongo un ejemplo, cómo está tratando de bajar los precios a nivel de costos de aquí en el país para que sean más accesibles y que al fin haya un plan libre a nivel barato. El ministro de Telecomunicaciones, ¿qué hizo? Liberar la red de la SELEC, de Transelectric. Transelectric es una red que va a la fibra óptica por las redes cableadas, ¿no es cierto? Entonces, por las redes de alta tensión. Entonces, pero Transelectric solo era un medio de transporte para ir a como un servicio de salida internacional de Internet, más bien no daba un servicio. Primero, para bajar primero en lo que es servicios fijos, le dio la capacidad de que sea un proveedor de servicios y que dé planes más baratos. Si yo agrego un proveedor que dé servicios más baratos, ¿qué pasa? El mercado se iguala, ¿no es cierto? Y va bajando porque va a haber otra oferta y la demanda, ¿no es cierto? Lo que es oferta y demanda. ¿Qué pasa con las telefonías móviles? Las telefonías móviles de aquí están acopadas del país. Lo que es Claro tiene más del 70%, lo que es Móvil tiene más del 30% y CNT debe estar alrededor del 10%. Entonces, Claro, al ser el que más tiene el mercado en el país, él puede poner el precio que ellos mejor se adecúen. Pero, ¿qué hizo el Ministerio de Telecomunicaciones? Les dijo a Claro, verán, nosotros les podemos dar infraestructura de SELEC y hacer un acuerdo con ustedes para que utilicen el transporte de SELEC y ustedes no desplieguen infraestructura. Pero, ¿qué buscamos con eso? Que ustedes bajen los precios
que hay a nivel de datos. Nosotros como país aquí en el Ecuador, los datos móviles somos el país más caro, si no somos el segundo país más caro, en lo que se da megas por dinero, digamos, ¿no es cierto? El mega cuánto vale comparado con otros países. Entonces somos un país muy caro en eso. Entonces hay que ver políticas ya nacionales a través del Ministerio de Telecomunicaciones que den estos temas para bajar los costos a nivel del país. Ya te digo, un ejemplo es lo que está haciendo ahorita, bueno, lo que estaba haciendo antes de la emergencia, hacer el tema de que las telefónicas utilicen el transporte de SELEC y así llegar a un acuerdo para ofrecer planes más baratos. Entonces, depende mucho, para contestarte ya en fin la pregunta, depende mucho de la política de telecomunicaciones nacional. Si bien es cierto, nosotros nos basamos a través de la CITEL y tomamos recomendaciones. La CITEL solo da recomendaciones. La CITEL no es un organismo vinculante. No es como la UIT, ¿no es cierto? Nosotros formamos a través de la CITEL y nos da recomendaciones técnicas, pero estas recomendaciones pueden llegar a ser políticas aquí en el Ecuador, como no pueden llegar a ser políticas. Entonces depende también mucho de los planes que tienen que ver aquí a nivel del país. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias. Entonces más bien viene por eso, por el mercado. ¿Alguna otra pregunta? Pero ya vamos a ver cómo en un ejemplo vamos a ver cómo la CITEL puede hacer para que se lleguen a acuerdos internacionales y baje el minuto en casos de llamadas internacionales por celular. Eso sí puede llegar a hacer CITEL mediante algunos temas que ya lo vamos a ver más adelante. Y eso vamos a verle ahorita. Entonces vamos a ver el Comité Consultivo Permanente 1, el CCP1. Actuar como comité asesor de la CITEL en materia de telecomunicaciones TICs es su principal objetivo, ¿no es cierto? En todo lo que tiene que ver en las TICs y telecomunicaciones, el CCP1, el Comité Consultivo Permanente 1, es un asesor hacia la CITEL. En cuestiones vinculadas o aspectos relacionados de normalización, reglamentario, servicio universal, desarrollo económico y social, medio ambiente, cambio climático, desarrollo de infraestructura y nuevas tecnologías. Entonces, todo lo que tiene que ver con las TICs. ¿Y cuáles van a ser sus objetivos, ¿no es cierto? ¿Cómo van a ser sus objetivos, mandatos, objetivos? No los vamos a ver todos porque son 21, pero vamos a ver los principales. ¿Cuál dice el primero? Promover el desarrollo de infraestructura y la armonización de servicios de telecomunicaciones. Habla mucho de armonización siempre la CITEL, conforme a normas internacionales y el intercambio de experiencia. Entonces, es importante el intercambio de experiencia con países más desarrollados. Promover el desarrollo de marcos normativos armonizados y recomendaciones prospectivas en la prestación de servicios de telecomunicaciones TIC que fomenten la innovación y competencia y que promuevan asequibilidad y la reducción de precios. Aquí va el tema de la reducción de precios que hablaba su compañero. Entonces, tenemos que tener marcos normativos y recomendaciones. Recomendaciones habla. ¿No? Cuando siempre oigan la palabra recomendaciones, no es vinculante para cada país, pero sí promueve el desarrollo de estos marcos regulatorios para la accesibilidad y la reducción de los precios. Más aún en telecomunicaciones internacionales y cuando hay interconexión entre varios proveedores internacionales. Ya lo vamos a ver. Identificar estrategias integrales relacionadas al acceso y mecanismos de financiamiento para la expansión y conectividad de redes como el servicio universal, ya vimos servicio universal, inversión pública, entre otras, con medidas específicas en zonas rurales, alejadas o de difícil acceso con vista a mejorar su asequibilidad, ¿no es cierto? Hablamos del acceso universal y servicio universal, ¿no es cierto? Y hablamos de la asequibilidad. Entonces, eso es uno de sus objetivos que tiene este Comité Consultivo Permanente. ¿Cuál otro? Intercambiar mejores prácticas y debatir políticas sobre requisitos mínimos de calidad de servicio y de experiencia para el desarrollo de servicios de telecomunicaciones TICs fiables e interrumpidos para todos, ¿no es cierto? Entonces, generar políticas de calidad de servicio para lo que hablábamos del QoS y temas de que todos, temas de servicios fiables y que sean interrumpidos para todos, ¿no es cierto? El tema de la disponibilidad.
Impulsar la coordinación, planificación y consenso respecto a la defensa y difusión de derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Muy importante, nosotros como usuarios tenemos varios derechos y en la ley de telecomunicaciones, de ahí va, cuando veamos la ley de telecomunicaciones, vamos a ver todos los derechos que tenemos como usuarios. En especial en lo relativo a los términos y condiciones de contratos, tarifas, la utilización de datos personales y el acceso de la información personal en línea en la nube, ¿no es cierto? Ningún proveedor puede poner nuestros datos personales, pueden ser divulgados por a otras empresas, ¿no? Lo que pasa aquí en Ecuador, saben vender la base de datos y luego uno no sabe ni por qué les daba y no conocen por qué ha pasado eso. Entonces, eso en los marcos regulatorios no está permitido. Fomentar la creación de medidas que faciliten la implementación y difusión de los servicios de aplicación móviles transversales como salud móvil, educación móvil, los pagos móviles, entre otros, ¿no? Lo que ya son las APPs. Alentar la coordinación, planificación y consenso en los miembros de la CITEL respecto a la construcción de confianza y seguridad en el uso de telecomunicaciones de la región, incluida la ciberseguridad. ¿Por qué creen que los proveedores invierten bastante en ciberseguridad? ¿Por qué creen que un proveedor va a invertir en ciberseguridad? ¿Qué pasará si un servicio no es seguro? ¿Quién me puede decir? Tal vez porque si no es seguro puede tener muchísimas demandas y llegar a la quiebra y desaparecer. Claro, correcto. Lo que pasa que el tema de si no generas demanda, ¿qué pasa si el Banco Pichincha, el servicio del Banco Pichincha, donde ingresamos nuestros datos para hacer transacciones, no es seguro? ¿Ustedes utilizarían el Banco Pichincha, la aplicación? No, para nada. Entonces, ese es un problema que se genera de parte y parte, ¿no es cierto? Si un proveedor no me da un servicio seguro, el usuario crea desconfianza. Entonces el usuario dice, no, ¿para qué voy a ir a utilizar este servicio si no es seguro, si mis datos no son seguros? Entonces crea un problema en el usuario, crea lo que dice menor demanda, lo que decía su compañera. Y en la parte de los proveedores, no fomentan la utilización de sus nuevos servicios que ahorita están en utilización. Es por eso que se tiene que generar lo mejor, lo que es el tema de ciberseguridad y mejores políticas de ciberseguridad. Aquí no hay una reglamentación en el Ecuador de ciberseguridad, un ejemplo. No hay un tema de ciberseguridad que obliga a las operadoras, etcétera. Sí hay en la ley de telecomunicaciones que deben tener, que no pueden dar nuestros datos, que tienen que tener temas seguros, etcétera. Pero no hay una normativa secundaria que diga qué pasaría si realmente se descubre que se filtró nuestra información, o que fue el tema de que la confidencialidad, como dice el compañero, de información no se asegura. Entonces, eso no existe y más bien está generando el Mintel una ley respecto a esto, ¿no es cierto? Promover los avances, vamos a ver otro, promover los avances en la creación de despliegue y adopción de infraestructura, servicios y aplicaciones relativas al Internet de las Cosas. Ya vimos del Internet de las Cosas y con ciudades inteligentes, ya hablamos bastante sobre eso. No hay a nivel mundial, no hay un marco regulatorio sobre el Internet de las Cosas. Recién se está planteando nuevos posibles políticas, porque primero tiene que haber la política, luego tiene que ver el marco regulatorio, luego tiene que ver las normativas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, no hay aún están recién pensando ideas a nivel internacional de cómo comenzar a regular el Internet de las Cosas que ya está comenzando. ¿Qué más? Promover el intercambio de información y la producción de políticas de telecomunicaciones a nivel nacional y regional para reducción de riesgos de desastres y atención y recuperación de emergencias, así como la gestión de residuos electrónicos, teniendo en cuenta el papel que desempeña las telecomunicaciones TIC en el cambio climático, en la protección del medio ambiente y en la economía circular. Sí, creo que les hablé de los residuos electrónicos y la economía circular en la anterior clase, ¿no es cierto? Para no repetir. Eso sí creo que... Sí. Ya, entonces eso no repito. Perfecto. El 17, fomentar la participación regional en grupos de asesores y comisiones de estudio, en lo que es la OITT, la OITD. Entonces vamos a ir a formar parte de los grupos de trabajo y comisiones de estudio que ustedes hicieron el deber, ¿no es cierto? Entonces, la CITEL también fomenta la participación en estos grupos de trabajo. Coordinar los preparativos regionales para las conferencias mundiales.
las asambleas, etcétera, ¿no es cierto? Todas las asambleas, entonces, como organismo regional, se preparan para ir y llevar las recomendaciones como continente americano. Alentar la participación del sector privado, importante que el sector privado forme parte porque ellos son los que generan las nuevas tecnologías, como ya les decía, aquí a nivel regional, obviamente de la misma manera. ¿Cómo está estructurada el Comité Consultivo Permanente número 1? Tiene el grupo sobre políticas y regulación, que va a hablar todo lo que es el tema de marco regulatorio sobre las TICs, el despliegue de tecnología y nuevos servicios, y el de la preparación para las diferentes asambleas y conferencias mundiales. Los tres principales. Los que tenemos a continuación, los de acá, son ya grupos ad hoc sobre temas específicos y proyectos específicos que lo veremos. No tiene tanta importancia porque son proyectos específicos, pero sí lo vamos a mencionar hoy en la clase. Los tres primeros son los principales. El grupo de trabajo de políticas de regulación, ¿no es cierto? ¿Cuál es su objetivo? Promover discusiones, intercambio de información y acciones sobre política, regulación y aspectos relacionados con la protección de los derechos de los usuarios, generar política y regulación sobre los derechos de los usuarios, calidad de servicio, aspectos económicos de los servicios de telecomunicaciones, banda ancha, universalización de los TIC, ¿no es cierto? Lo que hablamos, inclusión digital, equidad de género, conformidad y control de fraude, dispositivos móviles ilegales o irregulares. Entonces, todos generan políticas, ¿no es cierto? Esto es un organismo regional que genera políticas. ¿Cómo se basa aquí la política en el Ecuador? Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Telecomunicaciones, siempre va apalancado de una política internacional, siempre va, ando menos en el sector de telecomunicaciones, se hace referencia, cuando se hace proyectos para nueva política en el país, se hace referencia a recomendaciones de la OIT, a recomendaciones de la CITEL, y eso apalanca para generar la política nacional. Entonces, eso nos sirve para generar la política nacional, lo que les mencionaba el compañero cuando hizo la pregunta. Pero depende mucho de la gestión que se haga en el país. Puede servir esto como no puede servir. Está ahí disponible para todas las naciones, pero depende de las naciones cómo lo den el uso en cada país. Términos de referencia. ¿Qué se refiere a eso? ¿Cómo lo va a cumplir? Promover el diálogo entre los miembros de la CITEL sobre política, regulación y aspectos técnicos de las redes y servicios de telecomunicaciones a fin de recopilar las mejores prácticas y generar recomendaciones en cómo implementar un marco regulatorio eficiente. Se generan varias conferencias a nivel regional donde va gente del Arcotel, del Mintel, forman parte, escuchan todas estas recomendaciones, las mejores prácticas que hay en otros países, traen aquí a nivel nacional con nuevas ideas y ahí sale la nueva política. Así se fomenta la nueva política en el país. Exhortar la coordinación, planificación y consenso entre los Estados miembros de la CITEL al respecto de la defensa y difusión de derechos de los usuarios y consumidores de los servicios. Y hablamos, estudiar los diferentes aspectos de desempeño de calidad de servicio, QoS, y calidad de experiencia, el QoE. Fomentar medidas y acuerdos interregionales que permitan mayor accesibilidad de los servicios de itinerancia móvil internacional y reducción al máximo de sus precios. Aquí es lo que quería comenzar. ¿Qué es itinerancia móvil internacional? ¿Qué será eso? Itinerancia móvil internacional. ¿Qué es itinerancia móvil internacional? Cuando yo me voy a Estados Unidos y quiero recibir y realizar llamadas desde mi teléfono celular, ¿qué tengo que contratar? Roaming. Eso es itinerancia móvil internacional, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué busca la CITEL? Fomentar medidas y acuerdos interregionales para reducción al máximo de los costos. Les pongo un ejemplo. Yo estoy en Estados Unidos, alzo un teléfono en Estados Unidos, hace una llamada a Ecuador. Entonces, ¿cómo funciona la comunicación técnicamente? Yo me conecto a mi proveedor local se conecta a un carrier internacional, este carrier internacional puede conectarse a N carrier internacional hasta llegar a mi proveedor local en Ecuador y ese proveedor local me hace la conexión acá. Pregunta, ¿quién paga la conexión? ¿El proveedor local de Estados Unidos o el proveedor local del Ecuador? ¿Quién paga? El proveedor local.
No. No. Siempre paga el que genera la llamada. Entonces, allá en Estados Unidos va a ser el que va a pagar la llamada. Entonces, ahí es importante la CITEL en fomentar medidas y acuerdos interregionales para reducir los costos. Lo que pasa, lo que recién dijo el Ministerio de Telecomunicaciones, lo que logró, ¿no? Que en Colombia, Ecuador y Perú, en los países de LACAN, el tema de roaming sea el más barato en lo posible, ¿no es cierto? Que yo pueda conectarme allá en Perú y puedo realizar una llamada. Puedo conectarme en Colombia y puedo hacer una llamada y esto sea el mismo valor que yo tengo en mi país, ¿no es cierto? Entonces, son políticas ya internacionales donde se llegan en acuerdos interregionales para poder fomentar la reducción de los precios. Entonces, a nivel de minutos, se lo ha logrado. ¿Qué sería lo conveniente? Lo que decía su compañero, llegar ya al tema de datos, ¿no es cierto? Llegar a igualarnos a otros países. ¿Qué más? Identificar medidas para la reducción de los precios de los servicios de telecomunicaciones en la región. Ya les di un ejemplo, ¿no es cierto? El tema de roaming en Colombia, Perú y Ecuador, que ahora están fomentando que uno puede ir a Perú y llamar sin ningún problema. Incluyendo los servicios de itinerancia móvil internacional, lo que hablamos, analizar e investigar temas relativos a la universalización del acceso mediante la banda ancha y reducción de brecha digital. Ya les dije que era la brecha digital. ¿Qué era brecha digital? En la anterior clase vimos mucho de la brecha digital. ¿Qué es la brecha digital? ¿Qué era brecha digital? ¿Quién me puede ayudar con brecha digital? A ver, veamos. Hacemos desde abajo el siguiente. Paul Tipse. ¿Se encuentra el señor Paul Tipse? Sí, querido. Sí. Compañero, ¿qué entiende por brecha digital? No. No. Es el espacio donde puedan... No. A ver, otro compañero. Marco Sánchez. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Sería la distribución desigual del acceso a las conexiones de Internet. Correcto, eso es, ¿no es cierto? La desigualdad que existe al acceso de las TICs. Hay zonas en que tienen acceso a las TICs y hay zonas en que no existe el acceso a las TICs. Entonces, eso es la brecha digital, ¿no es cierto? Perfecto, eso sí es. Estudiar los aspectos relacionados con la prevención, detección y control en materia de fraude en servicios de telecomunicaciones. Es importante el tema de fraude aquí en las telecomunicaciones. Toda empresa, bueno, una empresa grande va a tener un departamento de fraude. CNT lo tiene, Claro lo tiene, Movistar lo tiene, el Arcotel tiene el tema de fraude, una dirección antifraude. Entonces, ¿por qué es importante el tema de fraude? Es importantísimo eso. ¿Por qué será importante el tema de fraude? Ingeniero, bueno, yo creo que es muy importante ese tema porque actualmente hay bastante riesgo justamente de fraudes, de causar estafas y de diferentes maneras usando la tecnología, ¿no? Perfecto. ¿Pero qué causa? Perjuicios. Perjuicios económicos generalmente, pero también puede causar otros perjuicios Claro. ya a nivel tecnológico. A nivel tecnológico también, bueno, pero si hablamos de fraude, una cosa es un ataque, ¿no?, a nuestra parte tecnológica. Otra cosa es el tema de fraude, ¿no es cierto? El tema de fraude es cuando les voy a poner un ejemplo que a mí me pasó hace algunos años. Yo trabajaba para Claro en esa época y yo era de la parte de soporte y mantenimiento y se instalaba troncales telefónicas. Entonces, a un cliente de Claro se le hackearon la central telefónica, se la hackearon desde la India, se ingresaron y en 2 días le hicieron 1 millón de llamadas, no sé, N llamadas a países del Congo, del África, y le generaron que la troncal telefónica en 2 días había hecho en costos $30,000 en llamadas.
Entonces fuimos a la reunión, la parte técnica de Claro y la parte jurídica, donde yo fui, y se le explicó cómo es la infraestructura de Claro, donde no podía haber un tema de hacker. Lo que había pasado que a este cliente el cliente había puesto su central telefónica al internet y mediante la IP pública le hackearon, se ingresaron los hackers y ya generaron un montón de llamadas. ¿Cómo detectó Claro ese fraude? Hay un departamento donde vio un movimiento irregular de llamadas. Primero comenzaron a ver llamadas a África, que desde Ecuador no debe haber muchas llamadas a África. Entonces hubo N número de llamadas. Y después fue viendo que era un montón el tráfico que se generaba de esa troncal que no era recurrente. Entonces, ¿qué causó? Primero el perjuicio al cliente, que tú tienes que pagar eso. Bueno, se fue algo legal porque el cliente no quiso pagar, pero él tiene que pagar lo que consumió su central. Y segundo, un perjuicio para el proveedor, porque el proveedor, como yo les decía, ¿quién tiene que pagar el tema de interconexión internacional? El que genera la llamada. En este caso, Claro, tiene que pagar los costos que le generan al llamar llamadas internacionales. Y peor, a países de África, ¿cuánto valdrá el costo internacional? Entonces, es importante el tema de fraude. Otro tema de fraude, el tema de los bypass telefónicos. El tema de los medios de satelitales que son bajo suscripción piratas, ¿no es cierto? Entonces hay un departamento del Arcotel donde van con todos sus equipos y revisan y llegan a un tema de confiscación, hasta puedes llegar, si no tiene un título habilitante y eso, puedes llegar a un tema civil y penal, ¿no es cierto? Entonces es muy importante el tema de fraude a nivel económico porque generan bastantes pérdidas económicas. El tema de los bypass económicos generan un montón de pérdidas económicas a la empresa que le hacen el bypass. Entonces, es muy importante y también al Estado. ¿Qué más? Promover el estudio y discusión de adopción de medidas para el control de términos móviles, hurtadas, falsificaciones de adulterados y no confortables. Listo, vamos a ver ahora el grupo de trabajo sobre despliegue de tecnologías, el grupo de trabajo sobre despliegue de tecnologías y servicios. ¿Cuál va a ser su objetivo? Promover la implementación de tecnologías y servicios existentes y futuras a fin de promocionar una infraestructura de telecomunicaciones interoperable, innovadora, confiable y alentar su uso. ¿Qué tecnología ahorita está de moda? Dice futuras tecnologías. ¿Qué es lo que estaríamos tratando actualmente? ¿Qué tecnologías estaríamos fomentando aquí? Dice promover la implementación de tecnologías y servicios existentes y futuras. ¿Qué se estaría fomentando en la actualidad? El 5G, ¿no es cierto? El 5G, el Internet de las cosas. Entonces son nuevas tecnologías que van saliendo a nivel mundial que se tiene que haber una forma de fomentar. ¿Y cómo lo va a realizar? Identificar y evaluar cuestiones técnicas relacionadas con el servicio, la arquitectura y normas de protocolo, ¿no es cierto? La parte técnica. Un análisis de conformidad que se requieran para la interconexión e interoperatividad de las redes, sean estas alámbricas o inalámbricas. Entonces, esto se llama neutralidad de la red. Hay que estar interconectados a nivel mundial, porque si no, ¿para qué sirve la tecnología? No podríamos comunicarnos con nadie. Elaborar marcos, arquitecturas e hipótesis para promover una mejor comprensión de las nuevas infraestructuras, servicios y tecnologías afines en la región de América, considerando aspectos tales como convergencia, evolución de las redes, servicios y aplicaciones. Ahorita se habla, bueno, ya hace 10 años, yo cuando estaba en la universidad, se hablaba mucho de las redes de nueva generación. Las redes de nueva generación son todo lo que va a convertirse al mundo IP. Entonces hay que hablar mucho sobre ese tema. Estudiar los aspectos de seguridad relacionados con las redes de telecomunicaciones y las TICs, gubernamentales y no gubernamentales, promover la coordinación, planificación y consenso entre los Estados miembros respecto a crear confianza y seguridad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la región, incluida la ciberseguridad. Identificar y evaluar cuestiones técnicas relacionadas con los planes de numeración. Esto es importante. Cada país tiene su plan de numeración. En el Ecuador es del 593, de Estados Unidos del 1, México el 57, etcétera, ¿no es cierto? Esos son sus prefijos de numeración internacionales que ya fueron establecidos en los planes de numeración. Pero hay que ver que todos estos planes de numeración ya se están llevando a un mundo IP. Hay que buscar a estas nuevas redes de convergencia. Entonces hay que buscar protocolos que permitan realizar estas llamadas telefónicas a través de los datos. Lo que pasa con WhatsApp, ¿no es cierto? Les prometo que ustedes utilizan más WhatsApp
por llamada que los números, la telefonía celular. Entonces, y si tienen un familiar internacional, les prometo que hablan más por WhatsApp. Entonces, hay que buscar que estos mecanismos de planes de numeración sean convergentes a las nuevas tecnologías y que sean convergentes a este mundo IP. Estudiar ecosistemas de Internet, incluida la gobernanza de Internet, las gestiones de las direcciones IPv4 y IPv6, que ya el IPv6 dicen ya hace 10 años que iba a estar y hasta ahorita no se implementa totalmente. Estudiar las nuevas tecnologías y tendencias tecnológicas a fin de promover el desarrollo de capacidades en los Estados miembros, nuevas tendencias, nuevas tecnologías. Entonces ahí viene la interferencia de tecnología entre países más desarrollados como Estados Unidos con respecto a Ecuador. Estudiar las actividades para el desarrollo de normas de la OIT y de otras organizaciones internacionales. El último grupo de trabajo que tiene, bueno, grupo que siempre están, no son grupos ad hoc. Grupo de trabajo para preparación y seguimiento de las asambleas, la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones, la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacional, la Conferencia Mundial de Desarrollo, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. De eso vimos en la anterior clase, cada una de las asambleas. Entonces, ¿para qué? Para llevar propuestas interamericanas como CITEL hacia la OIT y llevar nuestras propuestas, tener nuestra voz también y nuestro voto. Desarrollar posiciones comunes y elaborar propuestas interamericanas sobre los temas de telecomunicaciones, lo que les digo, ¿no? Llevar propuestas interamericanas. Es importante este tema, que este grupo de trabajo lleva propuestas interamericanas hacia las diferentes asambleas mundiales e internacionales. Identificar los asuntos que sean relevantes para la región relacionados con las actividades del sector de normalización. Ya hablamos que el tema de normalización es el tema de protocolos, nuevas tecnologías, para el tema de interconexión y interoperatividad. Entonces, tiene que llevar temas relacionados con este sector, con el fin de discutir posibles soluciones y elaborar propuestas para alcanzar dichos asuntos. Coordinar la designación de voceros para la presentación y defensa de propuestas interamericanas ante la asamblea. Entonces, ¿quién va a ir a representarnos en las diferentes asambleas, diferentes grupos de trabajo, etcétera? Coordinar el trabajo de la CITEL durante las conferencias regionales y mundiales de las telecomunicaciones y TIC, asambleas mundiales de normalización de telecomunicaciones, la conferencia mundial de telecomunicaciones internacionales, conferencias mundiales de desarrollo. Como pueden ver aquí, no está nada de radiocomunicaciones, nada del aspecto inalámbrico, porque eso hace el siguiente grupo de trabajo que le veremos la próxima clase la siguiente semana. Coordinar con los grupos de trabajo, los diferentes grupos que tiene el Comité Consultivo Permanente 1, y dar seguimiento a los resultados de las reuniones regionales y asambleas de conferencias mundiales. Entonces, dar seguimiento a cualquier tema que se haya quedado sobre ellos. Finalmente, tenemos los grupos ad hoc para la coordinación de iniciativas regionales de la OEA. A este grupo ad hoc se concentrará en trabajo en 2 proyectos y 2 actividades. Son proyectos ya específicos, ¿no? Redes alternativas de telecomunicaciones de emergencia, conectando a los desconectados, estrategia en el Caribe, guía de soluciones técnicas para responder iniciativas de atenciones de desastres naturales. Entonces son ya temas y proyectos específicos. Son grupos específicos. Listo. Hasta ahí sería la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto. ¿Alguna consulta? No, Inge. No, Inge, todo claro. Ya. Si no tienen preguntas, bueno, había un problema en el foro les desactivado hasta el 16, debería activarle hasta hoy 18, entonces hoy le activé el foro hasta hoy 18 a las 23:59. Las personas que no han hecho el foro aún, por favor, está activado hasta hoy, hasta las 23 horas con 59 o 23 horas con 55, no me acuerdo, pero por favor, las personas que no han hecho el foro ya, o que me escribieron que no estaba habilitado el foro, era porque la fecha estaba mal puesta. Entonces pueden realizarla en este momento, háganla en el foro. Igual, aprovechen estos 15 minutos,
que están los conocimientos, sí, de la semana 1, correcto, de la semana 1. Entonces, aprovechen estos 15 minutos, hagan el foro ya de la semana 2, porque ahorita están los conocimientos, están fresquitos, aprovechen, hagan el foro en estos 15 minutos de la semana 2, hagan el deber, sigan las indicaciones que yo les hago, que están ahí en cada foro y deber. Y si no hay ninguna más pregunta, nos veríamos la próxima clase. Que tengan un buen día. Gracias, ingeniero, igualmente. Gracias, ingeniero. Buen día. Gracias, ingeniero. Buen día. Ingeniero, Gracias, me dio buen día. correo, me conecté recién, por favor, si puede revisar qué me dice. Pero bueno, es que ingeniero, buenos días, por comentarle que se me hizo un paciente ya que estoy comprando una red de mi domicilio que me está quedando en su línea. Otro punto, por favor, le agradezco bastante. ¿Sigue conectado el señor Dobrowski? Sí, Inge, aquí estoy. Ya. Sí, le puedo, si quiere recibir la otra clase, no hay ningún problema. No le puedo, o si no, la clase esta está grabada, puede visualizarla mejor. Entonces, o si quiere incorporar, no sé, lo como usted guste. Y el tema de la asistencia, por lo que me menciona que tuvo un problema, bueno, le voy a justificar porque aún no paso la asistencia, pero si ya hubiera pasado la asistencia, ahí sí, con el SIGE, ¿no? Como aún no paso, le voy a justificar la asistencia. Entonces le voy a poner. De ahí, buenos días, por favor, no sé si puede ayudar con la lista, llegué tarde en la toma. ¿Quién más? Armas, dice. ¿A qué hora se conectó usted? Ingeniero, buenos días. Inge, lo que pasa es que salía del trabajo, salía de la velada a las 7 y llegué casi 7:30 acá a conectarme. ¿De a qué hora se incorporó recién? No, desde las 7:30 ya estaba conectado, 7:40 más o menos llegué acá a mi domicilio. Bueno. Por favor, Inge. Bueno, por esta vez les disculpo, pero si yo ya paso la lista, ya no hay nada que yo pueda hacer. Las personas... Inge, entonces, ¿me puedo conectar a la siguiente hora o queda la asistencia y puedo revisar el video grabado? ¿Cómo puedo hacer? Porque está restringido el acceso. Ya, recién voy a subir el video, entonces en la tarde ya de estar el video y ya puede visualizarlo. Ya, entonces, ¿me puede habilitar para entrar a la siguiente clase o suficiente con que yo revise nuevamente el video? No, si quiere le habilito, pero va a ser lo mismo, le voy a grabar. Como usted desee, no sé. De tarde puede visualizar. Dígame usted cómo le quede, cómo sea más fácil. No tengo yo problema de conectarme o de revisar el video. Ya, entonces, mejor quedemos de sí. Yo ya le subo el video y usted visualiza O bueno, a ver, es que para mí es un problema agregarle al otro curso y luego me olvido y se queda en los dos cursos. Ese es el problema que yo tengo. Ya, Inge, no hay problema. Entonces yo ya reviso más tarde el video, ¿ya? Igual Sí, yo me conecté recién, escuché solamente la última parte nada más. Claro, entonces es importante que usted revise el video en la tarde. Ya por esta vez, porque me dice que no tuvo internet, entiendo que estamos en nuestras casas y todo eso, la emergencia, pero por favor, traten de conectarse puntual porque yo ya acabo hoy día, yo paso la asistencia y ahí sí no hay nada que puedan hacer. No, Inge, sí, ahora tuve un problema, pero ya estoy en otro punto, en otra casa cerca aquí a la mía. Ajá, entonces ya yo más tarde le reviso el video, por favor, Inge, gracias. Ya listo. Entonces, sí, pero la asistencia sí queda puesta, ¿no? Sí, ya le puse ya. Sí, ya le puse. Ya, Inge, ya igual reviso al el otro video, compañero gracias. ya le puse. Muchas Ya, gracias, ingeniero. Ya listo, entonces que tengan Gracias, Inge. Hasta un luego. buen día. Hasta luego. Gracias igualmente.